Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al webinar Aprendizajes Docentes en Tiempos de Crisis. Esta actividad es organizada en conjunto entre las universidades de Chile y la Universidad Católica. Es realizada en el marco de las propuestas de educación, trabajo interuniversitario de la Mesa Social COVID-19. En julio lanzamos el documento Didácticas para la Proximidad, Aprendiendo en Tiempos de Crisis, con orientaciones y propuestas para acompañarnos en este contexto de emergencia social. Estamos ya llegando al final del año escolar. Por eso, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, junto con el Departamento de Didácticas de la Facultad de Educación de la UC, ha decidido llegar a todos y todas ustedes hoy para compartir experiencias docentes auténticas. Esta actividad además cuenta con el apoyo del Plan de Fortalecimiento para la Formación Inicial Docente de la Facultad de Educación UC. Este seminario está siendo transmitido vía streaming a través del canal de Facebook de la Universidad de Chile y el canal de YouTube de la Universidad Católica, así como a través del YouTube del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y a través de Instagram de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. En primer lugar, quiero saludar muy cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. A la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y del CIAE, señora Alejandra Misala, y a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Lorena Medina. Saludamos también a otras autoridades académicas estudiantiles y a las diferentes instituciones educativas que hoy están conectadas con nosotros. Un saludo a todos los académicos y profesores de ambas casas de estudios, así como a otras universidades que han participado activamente en el desarrollo del documento Didácticas para la Proximidad, Aprendiendo en Tiempos de Crisis. Y un saludo especial a todos los docentes, directivos y profesionales de la educación que están conectados en este webinar. Asimismo, le damos la bienvenida a quienes hoy se encargarán de compartirnos sus experiencias. A la profesora Jimena Baceta del Colegio CREP de Quilpué, al profesor Germán Reynoso del Colegio San Bernardo Abad de la Comuna de San Bernardo, al profesor Emanuel Ramírez del Colegio Sol de Yimani de la Florida y al profesor Andrés Vargas del Colegio Santa Marta de Valdivia. Saludamos también a quienes se encargarán de moderar nuestra actividad. A la profesora Lorena Berríos del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y el profesor Felipe Munita de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Agradecemos también la colaboración de nuestro intérprete en lengua de señas que nos acompañará durante toda esta actividad. Y por supuesto saludamos a todos y todas ustedes, quienes desde distintas partes del país hoy nos siguen a través de la página de Facebook de la Universidad de Chile y a través del canal de YouTube de la Universidad Católica y vía streaming, a través de las redes sociales de la Facultad de Educación y de la UC y de las redes sociales del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE. En este seminario online, los y las protagonistas son ustedes, profesores y profesoras quienes han seguido acompañando a sus estudiantes y han ideado nuevas formas de enseñar y aprender. Hoy en este seminario, Aprendizajes Docentes en Tiempos de Crisis, queremos poner en primer plano el sentido de agencia en distintas disciplinas escolares para escuchar a docentes que han seguido adelante con la enseñanza. ¿Cómo han diseñado e implementado rutas de aprendizaje para llegar a todos y todas sus estudiantes? ¿Cómo han enfrentado el desafío de la evaluación? Nuestra propuesta es compartir estas experiencias para que juntos y juntas reflexionemos sobre qué lecciones hemos aprendido este 2020 y cómo podemos proyectar el próximo año escolar. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señora Lorena Medina, quien dará unas palabras de bienvenida. Decana. Muchas gracias, Francisca. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar de aprendizaje docente en tiempos de crisis. Esta actividad, como ya ha dicho Francisca, la hemos coorganizado junto a la Universidad de Chile y al alero de lo que ha sido la mesa COVID-19 3B Educación, que como ustedes saben también deben saber, hemos producido una serie de documentos, ¿cierto?, de los cuales estas didácticas de la proximidad es uno de los más importantes en el sentido del grado de colaboración académica que ha tenido la elaboración de este informe. Junto con ese, varios informes más que ya han sido publicados y otros que vienen en camino, así que aprovecho de compartir la noticia con ustedes. Decir también que
nos acompaña hoy día y en conjunto hemos trabajado con Alejandra Misala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y del CIAE, así que en conjunto hemos estado liderando una mesa más amplia. Quiero saludar, agradecer también a las profesoras y profesores que hoy día van a compartir sus experiencias con nosotros y a quienes van a moderar la actividad, la profesora Lorena Berrío de la Universidad de Chile y el profesor Felipe Munita de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica. Por otra parte, también quisiera decir que hoy compartimos la primera sesión de 2 sesiones en las que pretendemos dialogar, reflexionar, ¿cierto?, sobre el documento de didácticas para la proximidad. En esta primera sesión el foco va a estar en los aprendizajes docentes, la experiencia docente en tiempos de crisis, y un componente importante justamente va a ser recoger esa experiencia ganada durante este tiempo por profesores, profesoras del sistema escolar en distintas áreas disciplinares, arte, educación física, salud, lenguaje, inglés, que compartirán con nosotros su trabajo en este año de educación remota. Y en enero vamos a hacer una segunda sesión con un foco mucho más amplio en ciudadanía, donde se sumarán las otras áreas disciplinares como ciencias naturales, sociales, matemáticas. Nos preguntamos hoy día qué aprendimos este año, qué podemos recoger como experiencia para enfrentar el año 2021, que ya está cerquita, ¿no? Y cómo podemos aprovechar el trabajo riguroso y profesional de una cantidad importante de profesores y profesoras del sistema escolar chileno que han estado trabajando rigurosamente, elaborando, creando, a partir de esta condición, ¿cierto?, en la que nos encontramos ya hace bastante rato. Se consiguió además una presencia de profesores de distintas partes del país, de varias regiones, lo que también lo enriquece muchísimo y lo hace más diverso, más cercano a lo que somos como país. Creemos muy importante la necesidad de mirar flexiblemente hoy día el currículum, nuclearizar ese currículum de acuerdo a decisiones pedagógicas, ¿cierto?, tomadas por profesoras, profesores, pero también por la comunidad, en base a un diagnóstico sensible de los contextos en los que los profesores y las profesoras están trabajando. Se requiere de mucho trabajo en equipo, se requiere de mucha colaboración y de trabajo interdisciplinario para compartir estas experiencias, pero también para aprender de ellas. Esperamos que hoy día sea un espacio de aprendizaje, de compartir prácticas y de el poder mostrar toda la experiencia y la creación de nuestras profesoras y profesores a lo largo de Chile. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos a la decana de la Facultad de Educación, señora Lorena Medina, por sus palabras. Para continuar, quiero dejar ahora con ustedes a la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, señora Alejandra Misala. Bienvenida, directora. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes a todos y todas. Les quiero dar también una cordial bienvenida a este seminario virtual Aprendizajes Docentes en Tiempos de Crisis. Ya la decana explicó que este seminario se desarrolla en el marco de este trabajo interuniversitario que hemos desarrollado y que hemos coordinado con la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero al cual se han sumado otras 20 universidades y yo diría que más de 100 académicos y docentes con los que hemos trabajado y hemos colaborado estrechamente. Hoy hemos querido poner en el centro a los profesores y profesoras y sus experiencias. Queremos escuchar a quienes han debido enfrentar realidades diversas, adaptar los métodos de enseñanza a distintos grados de conectividad de sus estudiantes, realidades que efectivamente significa adaptar desde usar guías, usar textos escolares, hasta poder hacer clases online en plataformas. Y ustedes han sabido hacerlo y queremos entender cómo lo han hecho, aprender de eso y, como decía Lorena, mirarlo hacia el futuro, hacia el próximo año. Una serie de encuestas que se han realizado en estos periodos a los docentes muestran que ha habido una reflexión importante
en que se ha quedado muy claro de que la educación es un proceso, y ese proceso no solamente tiene que ver con las políticas y tiene que ver con lo que ocurre a nivel del sistema escolar, sino también con lo que ocurre a nivel de las familias y sus estudiantes. Y eso yo creo que es un gran, no digo que aprendizaje, porque eso siempre lo han sabido los docentes, pero ha quedado muy claro eso, muy definido a la luz de la experiencia de estos meses. La invitación, yo creo, es a seguir colaborando. Yo creo que esta colaboración de la que hemos hablado entre las universidades y entre las universidades y las escuelas y los docentes y los directivos es algo que hemos ganado este año, es algo que hemos hecho, yo creo que muy bien este año, y eso deberíamos seguir haciéndolo, porque ese es un muy buen camino, un muy buen espacio para poder efectivamente aportar a que nuestra educación, la educación que le ofrecemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, sea una muy buena educación. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos las palabras de la directora Alejandra Misala. Antes de continuar con nuestra actividad, quiero mencionarles que los 20 minutos finales de nuestro webinar los dejaremos para responder sus preguntas y comentarios, los que pueden ser formulados a través del canal de YouTube de la Universidad Católica y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, y de la página de Facebook de la Universidad de Chile y del Instagram de la Facultad de Educación de la UC. Ahora dejo con ustedes a la profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Lorena Berríos, y al profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Felipe Munita, quienes moderarán este seminario. Bienvenidos, profesores. Hola, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este momento y también a quienes se están integrando a este webinar. Bueno, para comenzar, cabe señalar que este panel está dedicado al tema de las rutas de aprendizaje. Para ello, vamos a comenzar viendo un breve video de experiencias docentes en esta línea. Hemos hecho es trabajar por medio de cápsulas que yo he ido subiendo progresivamente a un Instagram personal que escogí porque los estudiantes me seguían desde antes y me ha permitido acercarme a través de esa plataforma. Entonces, la idea ha sido poder establecer una progresión entre la indagación, experimentación y finalmente la creación de obras de arte. Por ejemplo, en el caso de las cápsulas que yo he subido han estado relacionadas con el estudio del cuerpo y la figura humana. Entonces, partimos desde la parte más intuitiva, desde la primera aproximación a la figura humana, sin los conocimientos previos, hasta ya una creación de una obra que utilice el cuerpo como un medio expresivo, que pueda representar el dolor, que pueda representar sus emociones y sus ideas. Decidí incorporar una pregunta in situ, que buscaba que ellos pudieran investigar, pero sin la necesidad de internet. Entonces, ¿a dónde iban a encontrar esa información? Junto con su familia. Era fuente humana la que les iba a poder entregar esa información que ellos estuvieran buscando. Necesitaban volver a conectarse con sus familias en el hogar, a pesar de que pasaban todo el tiempo con ellos. Parecía que las relaciones no estaban siempre muy conectadas entre sí. Esta iniciativa ayudó mucho a eso. Bueno, después de este breve pero significativo video que hemos presentado dos de nuestros colegas contando su experiencia en lo que ha sido en distintas zonas del país, vamos a dar paso a un breve conversatorio con dos colegas que van a compartir con nosotros también sus rutas y experiencias de aprendizaje, que sería el profesor Emanuel del Colegio Sol Inti Illimani de la Florida, y el profesor Germán Reynoso del Colegio San Bernardo Abad de San Bernardo. Esta conversación va a ser de tipo alternada.
Vamos a partir con algunas preguntas a ambos colegas que también van a tener la oportunidad de conversarnos también, como hemos dicho, acerca de lo que ha sido su experiencia en este año tan complejo. Quiero invitar a Emanuel a que nos cuente y que nos responda sobre cómo ha sido su experiencia de trabajo con rutas de aprendizaje en educación musical en contexto de pandemia. Agradezco tu pregunta, muchas gracias. Agradezco también la instancia para nosotros poder compartir esto que lo vimos en el webinar anterior sobre las rutas de aprendizaje. Yo trabajo en el Colegio Sol de Illimani, como bien se está diciendo, que queda en la comuna de La Florida, y claro, le hago educación a la educación básica y a la educación media, y por lo tanto puedo hablar de cómo ha sido la ruta de aprendizaje, cómo ha sido mi experiencia a partir de estos dos ámbitos, la educación básica y la educación media. Ocurre algo bien particular, que se tiende a que en la educación básica no se completa la ruta de aprendizaje y en la educación media en su mayoría se completa. Pero esto en base a ¿qué? En base a algo muy característico con lo cual quiero comenzar mi testimonio, que es en base al error. Uno en esta pandemia, en la educación online, uno como docente ha cometido muchos errores y de eso se trata también, que uno vaya siendo perfecto, ¿no? En base a mucho error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la educación básica uno desconfía un poco del estudiante y uno tiende a hacer guías. Complete la guía. Entonces, esto se vuelve como un formulario y entonces yo siempre me he preguntado, cuando yo hacía esto y los estudiantes completaban sus guías de aprendizaje, que no había una ruta de aprendizaje completa. Ellos solamente se quedaban con la primera tríada. En cambio, con la educación media era distinto. ¿Por qué? Porque había un interés. Claro, el estudiante es un poco más independiente en la educación media. Entonces, con esto yo aprendí de que hacer una guía para que el estudiante conteste no es crear, no hay ruta de aprendizaje. Y es una crítica que me hago a mí mismo y yo creo que a todos nos ha pasado. Otra cosa también que se vuelve un poco dificultoso aquí es que los estudiantes y algunos docentes también no ven el aula digital como un medio formal para el aprendizaje, ¿no? Como que todavía está ese sesgo de que lo tecnológico es para que jugar. Entonces nosotros estamos insertos ahí en un mundo en donde es la diversión. Entonces hay una palabra clave para completar la ruta de aprendizaje, que es la motivación. Sin ella, si nosotros como docentes no motivamos, no hay un cierre de ruta. Voy a comentar un poco mi experiencia propia. En el Colegio Sol de Illimani yo tengo la fortuna de hacer un ramo específico al ser un colegio artístico que se llama teoría musical. Claro, veía música, ¿no? Igual siempre mirando el programa, pero yo en el contexto de pandemia me hice una pregunta. ¿Por qué no ver los contenidos específicos de mi área? En este caso, la teoría musical como tal. ¿Para qué? Para motivar. O sea, la teoría musical es muy compleja y dentro de los músicos es como lo más fome. Pero yo dije, a ver, ¿qué pasa si por acá me agarro? Por acá le voy. ¿No? Y acá yo me di cuenta con el cuarto medio que ocurrió algo maravilloso. Hice algo de hacer arreglos corales y se hizo en su total, en la ruta total. Es decir, el estudiante indagó, por ejemplo, en la parte de la creación, experimentó y creó un coral. ¿En base a qué? En base a su voz, porque es un instrumento que lo tenemos todos. Y acá yo me di cuenta de dos cosas. Que la ruta de aprendizaje debe ser dividida en dos triadas. La primera triada es el observar, reflexionar y apreciar, debe ser acompañada por el docente. El docente debe estar en todo minuto en que el estudiante observe, en que el estudiante reflexione y aprecie. Si no está el profesor presente, difícil que pasemos a la segunda triada, en donde debe indagar, debe experimentar y debe crear. Eso yo le doy lugar a los estudiantes. Sin embargo, hay un punto de quiebre que es la indagación. El docente igual debe estar ahí y promoverlo. ¿Ok? Por ejemplo, séptimo básico. Dije identificación interválica. Un concepto muy musical, muy teórico, en donde ellos yo toco dos notas y ellos deben decir, esa nota significa tal cosa. ¿Qué pasó? Que yo les di un poco que ellos buscaran y se logró. ¿Por qué? Porque decían, profesor, este sonido se parece a la notificación de WhatsApp. Profesor, este sonido se parece a cuando Mario Bros golpea la moneda. Se ocurre algo bien
particular en este mismo contexto de aula virtual, ¿no? Entonces, hay una independencia creativa a partir del acompañamiento del docente. Por lo tanto, en mi experiencia propia con la ruta de aprendizaje me di cuenta de dos cosas muy importantes, que la clase virtual debe tener dos momentos. Un momento con la primera triada, en donde el estudiante debe lograr apreciar, y otro momento en donde yo como docente incentivo la apreciación para que el estudiante logre llegar a la creación. Eso. Muchas gracias, Emanuel. Muy interesante, sobre todo el tema de cómo se visualiza, ¿no?, este tema de las TIC dentro de esta aula, que a muchos les ha costado entender también que es un aula, ¿no? Siempre se tiene la idea de que las aulas son físicas, son presenciales físicas, pero no en este espacio. Bueno, voy a dar el pase a Germán para que nos cuente cómo ha pensado el diseño de las actividades de aprendizaje de lengua y literatura durante este año. Hola, Germán, si nos puedes contar. Hola. Primero que todo, un gran saludo a todos los profesores que están observando este webinar. Un saludo desde un colega más. Y también agradecer profundamente la invitación a participar en esta instancia, que en serio me resulta muy significativa. Para responder la pregunta, quisiera iniciar señalando que, claro, soy profesor de castellano, pero creo que la mayor fuente de información que luego me hizo replantear mi manera de crear clases tiene que ver con que soy profesor jefe, ¿ya? Recuerdo más o menos, 16 de marzo, suspensión de clases, día lunes, luego no hay clases, pasa la semana y nuestro colegio comienza a publicar guías de manera virtual, ¿ya? Mediante una Google Site. Y bueno, mi teléfono de repente comienza a recibir una montonera de mensajes de apoderados, estudiantes: profesor, no entiendo esto, profesor, ¿cómo se hace esto? Profesor, esto no se entiende, esto está confuso, el archivo, etc. Y eso me hizo, por así decirlo, darme cuenta de que el desafío era mucho mayor de lo que habíamos presupuestado como colegio. Sin una intención de querer diagnosticar el mayor problema que hemos tenido, bueno, primero perdimos la sala, ¿cierto? La sala como ese lugar de encuentro, ese lugar donde todos tenemos claro a lo que vamos y cómo actuar para lograr los aprendizajes, tanto estudiantes como profesores. También nuestra cultura de aula se vio súper trastocada, ¿cierto? Todos sabíamos cómo hacer nuestros roles, cómo desarrollarlos, y bueno, de la noche a la mañana tuvimos que ir adaptándonos a nuevas herramientas y nuevas formas de trabajar. Y yo diría que lo más complicado que terminé enfrentando, y que creo que enfrentamos todos, tiene que ver con la diversidad de particularidades que experimentan los estudiantes. Al momento de realizar una actividad de aprendizaje es muy distinto si la estoy pensando para un chico que está en una sala, para uno que está desde un celular, para otro que está desde la tablet, para alguno que está desde el computador, para otro que la está haciendo desde la mañana, ¿cierto? O para otro que tiene que esperar a las 8 de la tarde que llegue el apoderado a compartir el internet del celular. Entonces, por así decirlo, me di cuenta que ese concepto de sala se desperdigó y, bueno, el desafío ahí estaba, ¿ya? Como respuesta a eso, lo que he intentado hacer es primero ponerme los zapatos de los estudiantes, ¿ya? En esos muchos zapatos distintos. Y por lo primero, el concepto de la visualización. Comprender que el estudiante va a visualizar esa actividad de distintas maneras y tengo que ser empático con él. Tengo que mostrar textos apropiados que pueden ser trabajados dependiendo del dispositivo en el que está. Otro concepto súper importante, que bueno, con Lorena hemos hablado de este concepto del andamiaje, tiene que ver con que el estudiante, al estar bueno, en su casa, en su habitación, en su comedor, está en un ambiente absolutamente distinto. Y entonces el desafío nuestro es disponer de la mayor cantidad de elementos posibles que lo acompañen en el desarrollo de esa actividad de aprendizaje.
ese estudiante en un segundo se va a encontrar con la duda de ¿y dónde está el archivo? ¿Y cómo envío esta actividad? ¿Y cómo hago tal paso dentro de la actividad? Y pues bien, entonces surge como, al menos de mi parte, respuesta, cápsulas de acompañamiento, para que sea cual sea el momento en que el estudiante va a desarrollar esa actividad de aprendizaje que he diseñado, pueda, por así decirlo, suplir las dudas que le van a surgir en el momento. En otras palabras, la idea es visualizar todas las posibles dificultades que va a experimentar ese estudiante, todas las posibles dudas que va a enfrentar y generar materiales. En mi caso yo lo hice de manera audiovisual, mediante un pequeño canal de YouTube, para que rápidamente pueda suplir esa duda. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que los chiquillos quieren aprender. Muchas veces me llegaban, no sé, mensajes bastante tarde incluso: profe, ¿cómo hago esta tarea? ¿Cómo hago esta actividad? Entonces, en la pregunta ya estaba el ánimo de desarrollarla, lo que faltaba era el acompañamiento. Porque, seamos honestos, si bien estamos hablando de una generación bastante digitalizada, no es realmente nativa en este tipo de procesos. Otros conceptos que he intentado desarrollar, bueno, ha sido el diseño de calidad en el sentido de la visualización, la modelación, también súper importante, en tanto, si yo les voy a pedir a un estudiante un tipo de actividad, tengo que también yo mostrar cómo desarrollarlo, para que pueda tener claridad de más o menos lo que debe alcanzar. Y bueno, para finalizar, otros conceptos súper importantes tienen que ver con la retroalimentación, porque en un primer periodo va a haber desarrollo por parte de los estudiantes y toca el momento de, por así decirlo, de acompañar en los elementos positivos y aquellos elementos a mejorar. Y bueno, eso sin retroalimentación es bastante complejo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que puedo señalar. Gracias, Germán. También muy interesante, muy nutritivo, sobre todo el tema de la empatía, lo que nos toca a nosotros como profesores desde el ámbito emocional dentro del aula, el tema de la visualización y el tema de los recursos, cómo nosotros podemos disponer estos recursos a nuestros estudiantes a través de conceptos tan relevantes como el acompañamiento, el andamiaje, la modelación, que son aspectos también que han sido vistos dentro de las estrategias de enseñanza, tanto en aula física, presencial, y como en este nuevo evento que estamos viviendo, que son las aulas virtuales. En consonancia con este tema, quiero continuar con Emanuel en relación a su trabajo, en lo que ha hecho él con su área, y en relación a los desafíos. Y yo quiero preguntarle qué desafíos conlleva adoptar la flexibilidad pedagógica en la ruta de aprendizaje de arte, y cómo también ha apoyado el proceso de indagación de los estudiantes a través de la ruta de aprendizaje. Agradezco tu pregunta y me detengo un poco porque, o sea, para que la ruta de aprendizaje sea completa, debe haber adaptabilidad pedagógica. Si un profesor no tiene flexibilidad, no hay un ciclo de ruta de aprendizaje y como tal no hay una educación de calidad. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos distractores que tienen los estudiantes. O sea, los estudiantes, como decía anteriormente, ven cosas maravillosas en la pantalla. El mismo dispositivo en donde está el aula virtual, en donde se imparte la educación, es ya un distractor. Contamos con problemas de conectividad, hay dificultad en la comprensión. Los estudiantes, por problemas de conectividad, a lo mejor no entienden un contenido específico. Y algo muy paradójico que está ocurriendo es que hay un decaimiento de los trabajos grupales. Se hace muy difícil para los estudiantes trabajar de forma grupal. ¿Y por qué? Porque el dispositivo móvil es muy individual. Entonces, no puede haber una ruta de aprendizaje si tampoco están los medios y como tal el docente no es adaptable, un ente adaptable. Un docente debe ser flexible. Y como también un docente debe cuidar su profesión y tiene que autocapacitarse. O sea, yo me he autocapacitado y muchos docentes lo han hecho. Entonces, en esta circunstancia de este como desafío, hay muchas tendencias también. Porque, por ejemplo, el término work home, o sea, de las tareas en casa, estaba decayendo.
Se está hablando incluso de que a los estudiantes se les violaba un derecho a los niños, porque los niños en su casa tienen que jugar, ¿me entiendes? Pero hoy en día, sin embargo, la tarea en casa es el as bajo la manga. Todos mandamos tareas, todos mandamos portafolios. Entonces, ¿qué pasa con este término de que estaba decayendo de la tarea en casa? Entonces, claro, hay algo raro que está pasando. El estudiante está como, algo está pasando. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la educación está en un cambio de paradigma con la pandemia. Estábamos en crisis y hoy en día estamos en lo que se podría denominar una revolución, según Thomas Kuhn. Entonces, otra tendencia también que se está dando es la selectividad de las asignaturas. Los estudiantes están seleccionando sus asignaturas, porque a ellos no les cuesta nada apretar un botón y ausentarse. Y ellos dicen, estuve presente, pero apagué mi cámara. Y ven otras cosas porque no les llama la atención. Y otro término también que se está viendo en peligro y que es un gran desafío para tener una ruta de aprendizaje completa es la autoridad docente. El docente hoy en día está siendo un ente que está siendo mirado por muchas personas. Yo mismo, el mismo profesor, no sé, cuando hago clase mi pareja me dice, oye, tu clase es entretenida, o mis padres me dicen, oye, tú hablas muy fuerte. Imagínate, si en mi casa está ocurriendo eso, ¿cómo será en la casa del estudiante? Donde el padre visualiza al docente, ¿me entiendes? Antes la educación era un poco más privada en este código de alumno-profesor. Sin embargo, hoy en día las clases están siendo abiertas e inclusive tiradas por las redes sociales. No estoy diciendo de que eso sea malo, pero hoy en día estamos siendo mirados y eso no estábamos acostumbrados a aquello. Entonces, la calidad docente está siendo muy cuestionada. Y también, ¿por qué? Por un problema generacional que está habiendo con nosotros los docentes, que hay docentes que no les gustan las TICs, o más simple, no han tenido la oportunidad de una autocapacitación de capacitaciones, no saben manejar un computador. Entonces, hay muchas problemáticas. Bueno, referente a tu otra pregunta, ¿cómo yo he motivado el proceso de indagación? Tal como te dije, yo diferencio mucho la educación básica de la educación media. En la educación básica yo tuve que imponer. Estudiante, por favor, busque fotos de Beethoven en este caso. Estudiante, busque música parecida a tal obra sinfónica. ¿Me entiende? En cambio, el estudiante es más independiente, el estudiante de educación media. ¿Por qué? Porque la mayoría tocan instrumentos. Estoy hablando desde mi área musical, o no sé, me imagino, por ejemplo, en la cátedra de lenguaje, al estudiante que le gusta la lectura, indaga en un autor que el profesor le recomendó. Entonces, como tal, ocurre algo bien particular acá para que yo motivar el andamiaje, que el estudiante indague. Yo como docente también tengo que hacer la ruta de aprendizaje. Yo tengo que indagar. ¿Y qué tengo que indagar? Los conocimientos previos de los estudiantes. Y eso fue lo que yo hice. Tuve que indagar qué les gustaba, qué cosas les gustaba. O sea, tuve que escuchar a Bad Bunny, tuve que escuchar a toda la tendencia hoy día mundial que se está dando con la música. ¿Para qué? Para poder entregarle una educación de calidad y mis conocimientos que yo les puedo regalar. Entonces, yo tengo que meterme en su mundo, conocer sus conocimientos previos. ¿Para qué? Para que el estudiante asimile la información con lo que él ya sabe. De esta forma, yo voy a provocar la asimilación. Por último, me gustaría decir algo que es muy importante, que en la última tríada se indica indagar, experimentar y crear. Todos sabemos de todas las áreas que la creación en sí lleva muchos errores. Yo en pandemia me he equivocado mucho. El estudiante también se equivoca, no solo cuando se hace su guía. Ya partamos de lo base. Uno se equivoca para meterse al aula, que el link no es, que esto no es, ¿me entiendes? El error es parte. Entonces, en esta ruta de aprendizaje también es importante señalizar el error. Y acá quiero citar a Mario Benedetti. Él señala que la perfección es una colección pulida de errores. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Emanuel. También todo lo relación a este universo, ¿no? De cómo habíamos planteado el trabajo en casa, de cómo habíamos planteado el tema de la investigación, tanto elementos en juego, ¿no? El tema de la autoridad docente. Siempre recuerdo esto de que la sala era tu espacio, ¿no? De estar con los estudiantes y que era un universo privado donde nadie más entraba. Y justamente ahora estamos, claro, en la mira, ¿no? Que todo el mundo puede acceder a nuestro trabajo y puede acceder a cómo lo estamos haciendo. Y también es muy interesante esto de la indagación que tiene que hacer el profesor para poder traer estas prácticas informales
a un espacio formal que es el aula. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos docentes deben haberse visto reflejados en lo que tú nos contabas, justamente. Quiero pasar a preguntar a Germán, ¿cómo ha propiciado, Germán, cómo has propiciado la participación del alumnado en los procesos de aprendizaje, tomando también esta idea de las prácticas informales, ¿no? Bien. Para responder esa pregunta, y quiero tocar algo que acaba de mencionar el colega, ¿cierto? Esta idea que ahora estamos compartiendo la clase con las familias de los estudiantes. ¿Bien? Y la verdad es que eso, en cierta medida, ha también sido un factor bastante problemático en tanto la participación, porque a los estudiantes actualmente les está dando mucha vergüenza compartir su vida privada en estas clases virtuales, ¿ya? Bueno, no sé, el 50% de ellos estará trabajando en comedor, donde también se está desarrollando alguna otra actividad del hogar, y obviamente les genera bastante vergüenza salir a compartir algo en estas clases virtuales, que además muchas veces están siendo grabadas, ¿ya? Y seguramente muchos de los colegas que están viendo este webinar habrán tenido su pantalla llena de bloques negros, iconos negros que representan a los estudiantes, ¿ya? Y uno haciendo preguntas y silencio de fondo. Ante esa problemática que es real y que muchos hemos vivido, bueno, la primera respuesta es adaptarnos, ¿ya? Adaptarnos a que esa es la realidad actual y que necesitamos buscar otros medios de participación, ¿ya? Lamentablemente no podemos buscar un símil de la participación tradicional en aula. Y acá, para encontrar una respuesta, bueno, en mi caso ha sido buscar y curiosidad, ¿ya? En lo particular, teniendo en cuenta que los estudiantes están conectados a través de un dispositivo electrónico, justamente usar esa realidad como medio de participación, ¿ya? Voy a compartir momentáneamente la pantalla, más que nada para mostrar 3 aplicaciones que yo estoy utilizando bastante en clase, ¿ya? Que son Jamboard, Quizzes y Mentimeter. Estas aplicaciones tienen la gracia, por así decirlo, que por un lado juegan con esta idea de lo electrónico, lo digital, pero además dan 2 elementos súper interesantes. Primero es lo lúdico, ¿ya? Al rescatar lo lúdico, los estudiantes tienen más facilidad para participar en una clase. Y además, al participar mediante estas plataformas, ese concepto de la vergüenza, de ojalá que mis papás no me escuchen si es que me equivoco, o que ojalá ningún compañero se ría si es que yo realizo alguna consulta o alguna participación equivocada, desaparecen, ¿ya? Y mediante este concepto de lo lúdico se logran, o al menos ha sido en mi práctica, superar esas nociones, ¿ya? Otro concepto que a mí me ha ayudado bastante tiene que ver con las temáticas, ¿ya? Me he dado cuenta que al abordar temáticas que les son próximos en la actualidad, la participación es mucho más sencilla. Bien, ejemplos, la temática del plebiscito del 25 de octubre, recuerdo que las clases que tuve respecto de eso, o en las que lo mencionábamos, los chiquillos deseaban participar, deseaban opinar. Además, de nuevo, teniendo en cuenta que estamos mediante plataformas digitales, sacarles el jugo, por así decirlo, y, bueno, desde el área del lenguaje, trabajar con mayor dedicación texto audiovisual, que obviamente es mucho más propicio gracias a estas plataformas. Y por último, y también lo mencionó el colega minutos atrás, tiene que ver con la consideración de las temáticas que ellos están experimentando, ¿ya? Me refiero a lo que ellos sienten, a lo que ellos necesitan. Bueno, cuando esos elementos son tocados en una clase, la participación aumenta notoriamente. Por el contrario, si yo simplemente pongo un texto del siglo XV y le digo opine, bueno, lo más probable es que no obtenga mucha respuesta,
¿ya? Entonces, si pudiera hacer una síntesis, diría eso, mediante la curiosidad, buscar las plataformas que faciliten esta participación y hacernos dueños de ella, y que los chicos también se hagan dueños de esas plataformas, que les resulten, por así decirlo, conocidas lo antes posible, y también eso, temas que les sean propios, y bueno, texto audiovisual. Eso es más o menos lo que puedo responder. Gracias, Germán, por tu respuesta tan clara, ¿no?, en relación a las herramientas y claro, seguramente varios profesores les va a servir mucho este dato también, a quienes quizás no han utilizado Jamboard, quizás han utilizado Menti, o Quizzes, por ejemplo, que está la opción de lo lúdico, ¿cierto?, como un medio, ¿no?, de poder llamar la atención de los adolescentes. Y hay un punto que personalmente me ha gustado mucho de lo que tú has señalado, que en relación a esta vergüenza que pueden sentir los adolescentes en este momento tan especial de sus vidas, ¿no? Y eso da un poco de respuesta y quizá un poco más también de alivio a todos los colegas que dicen que en mi clase hay poca participación, los chiquillos están callados. Mi misma supervisión o observación de prácticas he visto pantallas completamente en negro. Entonces, claro, da esa idea de quizás poco interés, pero ahí también señalo esto de que los estudiantes sí quieren aprender y que, claro, ha sido una instancia un poco compleja, pero tal como han explicado tanto Emanuel como Germán, son instancias que, pese a ser complejas, podemos encontrar una vía, un camino para poder ser más cercanos, más próximos a nuestros y nuestras estudiantes. Para finalizar este bloque, quisiera preguntarles tanto a Germán como a Emanuel, desde sus áreas respectivas, ¿qué recomendaciones o consejos entregarían a otros docentes para acompañar las rutas o procesos de aprendizaje en el área? ¿Comienzo yo? ¿O? Como guste. Si tú quieres comenzar, Emanuel, Ya. No tenemos problema. El consejo clave que yo doy es que no tengamos miedo a los conocimientos específicos de nuestras asignaturas. Si yo fui profesor y escogí ser docente es porque no hay mejor manera que aprender que enseñando. Si nosotros empezamos a adentrarnos en nuestra área, es obvio que vamos a enseñar de mejor manera. ¿Por qué? Porque empezamos a evolucionar. El otro consejo que yo doy es quitarse de la mente el ¿para qué le va a servir este contenido a mis estudiantes? Lo ideal es que ellos aprendan todo lo que puedan, sobre todo en este contexto de pandemia, para que ellos indaguen en todos los sentidos y no solamente en mi área. Lo otro, como profesor, tenemos que autocapacitarnos. Y otra cosa, hay algo de lo cual nos hemos olvidado y puede ser que producto de la pandemia volvamos al fin, que es la reflexión pedagógica. Reflexionemos cómo podemos llegar a nuestros estudiantes. Y lo otro es trabajemos colaborativamente entre los docentes. Si nosotros no trabajamos colaborativamente con nuestros pares, menos lo harán los estudiantes. Seamos ejemplos para ellos en estos tiempos tan difíciles que estamos. Eso, muchas gracias. Bueno, esta pregunta la verdad es que cuando me la presentaron, de inmediato pensé en el año 2021, ¿ya? Eso es lo que se nos viene, 2021, y que va a ser un año, de nuevo, bastante irregular. Por lo menos en mi colegio hemos tenido tanto publicación de guías digitales, luego Classroom, y ahora terminamos con estas clases híbridas con chicos presenciales y chicos también mediante transmisión de Meet. La primera recomendación entonces que puedo hacer es constantemente adaptarnos, ¿ya? El próximo año va a ser extremadamente irregular, lo sabemos todos, y la primera respuesta es esa, adaptabilidad. Nosotros vamos a tener que diseñar hojas de ruta de aprendizaje siempre pensando en que no sabemos cómo se va a desarrollar el año 2021. Y para eso vamos a tener que estar preparados porque al final de cuentas somos nosotros los responsables de lo que se hace en la clase. Entonces, lo primero es eso, estar abiertos a la adaptabilidad, no dejarnos derrotar por la frustración que va a implicar
toda la serie de cambios que va a acompañar el año 2021. El segundo término o concepto que me gustaría señalar es la idea de pensar y repensar constantemente las clases, porque en efecto, esta variabilidad va a implicar que vamos a tener que modificar nuevamente nuestra manera de enseñar. No nos vamos a poder acomodar, lamentablemente. No vamos a poder decir, esta es la manera de trabajo del año 2021, vamos para adelante. Lamentablemente no, porque va a haber una semana en la que vamos a tener quizás clases presenciales, la semana siguiente vamos a hacer clases por Meet, la semana subsiguiente quizás vamos a volver. Y bueno, vamos a tener que estar preparados para eso, ¿ya? De nuevo, y retomando una de las ideas anteriores, seguir pensando en esta diversidad de estudiantes simultáneos, ¿ya? La manera en que vamos a planificar el próximo año tiene que considerar las distintas realidades de los estudiantes que vamos a tener. Estudiantes presenciales, estudiantes también que van a estar mediante plataformas digitales, quizás a la vez. Entonces, de nuevo, tenemos que ser extremadamente aterrizados en la manera en que vamos a planificar las actividades que vamos a desarrollar, para que en efecto sean una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Y también, lo señaló el colega, tenemos que darle más valor a la comunidad educativa, a nuestros compañeros de trabajo, apoyarnos los unos a los otros, porque si intentamos hacer esto solo, lo vamos a pasar mal, como muchos lo pasamos este año, y la mejor manera es eso, acompañarnos, buscar experiencias de colegas, buscar lo que me sirvió a mí, compartirlo, y también lo que sirvió a nuestro compañero de trabajo para que a mí me ayude. Si no lo hacemos así, va a ser muy difícil. Eso es. Bueno, muchas gracias a ambos colegas, Emanuel, Germán, muy inspirador. Yo sé que esto va a ser de mucha ayuda a muchos profesores y profesoras que en este minuto nos acompañan, también a las comunidades y también a colegas también académicos, ¿por qué no? Son cosas que también nos sirven a nosotros. Muy bien, con esto terminamos con este bloque para dar paso a la evaluación, que está mi colega Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lorena, Emanuel y Germán, por estas reflexiones iniciales sobre rutas de aprendizaje. Volveremos hacia el final con ustedes también en la ronda final de preguntas, ¿sí? Y ahora, tal como anunciaba Lorena, avanzaremos hacia el tema de la evaluación, que es otro de los temas fundamentales, diría yo, y que ha estado mucho en la discusión durante este año, ¿no? Y para ello entonces comenzaremos revisando, al igual que en el conversatorio anterior, un breve video que recoge experiencias de docentes de diversos lugares del país, así que les invito a revisarlo. En las clases virtuales he realizado cápsulas de modelaje. Y estas cápsulas de modelaje le dan la oportunidad al estudiante de poder observar y escuchar en un tiempo muy acotado, muy considerado por lo demás. Se le da el espacio para que pueda analizar dicha acción y se le da también un espacio adecuado para que pueda ejecutar una acción muy ligada al objetivo de aprendizaje que se está viendo en el momento. De esta forma también se nos da la oportunidad a los profesores de poder rescatar información en el momento, poder retroalimentar, poder corregir, poder felicitar. Las unidades se trabajan de manera asincrónica, por lo tanto hemos estado enviando videos por etapas donde en una primera etapa se presenta el vocabulario, luego en un segundo video los alumnos trabajan a modo de tutorial con ese video para resolver las actividades del libro de clases y finalmente se les hace llegar un video en el cual ellos trabajan en el proyecto final. Yo tengo alrededor de unos 10 estudiantes que tienen dificultades motrices. Se hace una clase particular para cada estudiante de acuerdo a su necesidad. También hago cápsulas educativas personalizadas para esos estudiantes con su nombre, con la necesidad que van a trabajar, con el objetivo que van a trabajar, los materiales. Que ellos tengan un trabajo personalizado hace que sea mucho más enriquecedor para ellos el trabajo.
Bueno, hemos visto aquí algunas experiencias interesantes que yo diría que están explorando posibilidades de trabajo, ¿no? En las que la evaluación constante y la retroalimentación aparecen muy integradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, para profundizar un poco más en estos temas de evaluación, de retroalimentación, tenemos nuestro segundo panel con la profesora Jimena Ibaceta. Ella es profesora de inglés del Colegio CREP de Quilpué, y el profesor Andrés Vargas, él es profesor de educación física del Colegio Santa Marta de la bella ciudad de Valdivia. Tenemos buena representación de regiones en este conversatorio. Entonces, quisiera comenzar preguntándote, Andrés, pensando en el monitoreo que yo diría que se da de manera muy natural en el aula presencial, ¿no? Y que es tal vez uno de los factores principales que uno toma en cuenta también a la hora de evaluar los aprendizajes. ¿Cómo has podido ir resolviendo y piensas seguir resolviendo en el futuro ese monitoreo que se da, insisto, de manera tan natural en el aula presencial, y cómo lo cambias aquí, cómo lo piensas en el aula virtual? Bien. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todas, a todos los colegas que están conectados. Bueno, antes de comenzar, en realidad quisiera hacer una mención, ¿cierto?, a todos los colegas, profesores y profesoras, ¿cierto?, que este año, bueno, les ha tocado reinventarse, ¿cierto?, convertir el hogar, la habitación, el dormitorio, el espacio más íntimo que tenemos, ¿cierto?, en la sala de clases del colegio, para seguir fortaleciendo el trabajo de enseñar, ¿cierto? Creo personalmente que el diálogo que hoy estamos llevando a cabo, ¿cierto?, les representa a cada uno, y quizás mucho de lo que hoy estamos hablando y compartiendo seguramente le hace sentido, o más de algún colega se va a sentir representado en sus prácticas. Antes de responder a la pregunta, quisiera destacar algo que es vital en esta relación, ¿cierto? Creo que la gestión del colegio, la gestión institucional de los equipos directivos, de las personas que están a cargo, ¿cierto? Y liderando los equipos directivos, los equipos de gestión de cada colegio, es sumamente importante el trabajo y el fortalecimiento que desde ahí se puede dar o se da hacia, ¿cierto?, las decisiones que finalmente terminan enfrentándonos este año a poder fortalecer en tiempos de crisis, ¿cierto?, como bien dice el webinar, fortalecer en tiempos de crisis los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo creo que parte un poco de la experiencia que voy a relatar tiene que ver con lo que en el colegio se ha podido realizar en cuanto a poder apoyar a un grupo de estudiantes donde 7 de cada 10 estudiantes son vulnerables o tienen altos índices de vulnerabilidad. Y bueno, respondiendo a la pregunta, Felipe, que planteas, creo que resolver, ¿cierto?, el monitoreo que naturalmente, ¿cierto?, se daba en el aula presencial, bueno, ha requerido, así como decía Germán o Emanuel, ha requerido capacitarnos en el uso de herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y sobre todo de aplicaciones que si bien hasta antes de tiempos de pandemias las encontrábamos disponibles en la web, la verdad es que no les dábamos mayor uso o no tenían la importancia que hoy tienen debido obviamente a las dinámicas naturales que se dan en el aula de clase, en la presencialidad, o que, bueno, el colegio propiciaba, ¿cierto?, cotidianamente. Entonces, finalmente, una de las herramientas que a nosotros dentro de la institución nos ha servido muchísimo, ¿cierto?, que se ha convertido de alguna manera llamarlo el cuaderno de clase o el portafolio de clase, ha sido Classroom, ¿cierto? Entonces, a través de esta herramienta, la verdad es que hemos podido suplir, creo que bastante bien, con aciertos y con errores, obviamente, el espacio que la pandemia nos quitó, el espacio natural del colegio, el encuentro que ahí se daba. Y en ese sentido también nos ha posibilitado poder mantener los procesos evaluativos, la retroalimentación, ¿cierto?, el monitoreo que se da, ¿cierto?, con cada uno de nuestros y nuestras estudiantes en el colegio, en el aula, en el gimnasio, particularmente desde la disciplina que
que me toca desarrollar a mí. Entonces la verdad es que gran parte del trabajo que se desarrolla tiene el énfasis en la sala de clases virtual, ¿cierto? Que finalmente tributa, en el caso de nosotros, hacia Meet, hacia Zoom, y en donde en conjunto con los estudiantes desarrollamos sesiones de manera sincrónica. La verdad es que tenemos un horario que nos permite desarrollar las clases de manera sincrónica, pero también, y algo muy importante que señalaban los colegas anteriormente, nos hemos puesto también al lado de los estudiantes, al lado de sus dinámicas familiares, al lado de sus situaciones particulares, y hemos también tratado de decidir en conjunto, poniéndolos a ellos como actores principales en esta priorización curricular, en cuanto a la manera en cómo llevamos o desenvolvíamos las clases. Entonces, en ese sentido, desarrollamos ciertas sesiones donde no queríamos invadir el espacio de hogar de ellos, porque finalmente ese era uno de los grandes temores que ellos manifestaban, o un poco el resquemor a aprender la cámara, y la verdad es que con actividades asincrónicas fuimos desarrollando ciertas o parte del currículum priorizado que para educación física la verdad es que tiene un alto componente procedimental, ¿ya? Creo que en ese sentido que quizás una de las claves ha sido posicionar, ¿cierto?, en esta toma de decisiones a las niñas y a los niños en cuanto a cómo poder desarrollar este modelo de clase, escucharlos a ellos, saber cuáles son las situaciones en casa que permiten o no permiten, por ejemplo, desarrollar una cápsula, no sé, de entrenabilidad o de expresión corporal y danza, que son elementos que obviamente naturalmente se dan desde la asignatura. Y obviamente sabiendo y conociendo ese espacio que nos entrega, ¿cierto?, la consulta o el diálogo con nuestros estudiantes, pudimos decidir situaciones evaluativas que sean más acorde un poco a lo que ellos nos manifestaban, ¿cierto? Entonces también a través de este espacio que ha sido las herramientas tecnológicas, la verdad es que el monitoreo ha sido ese trabajo constante, tratar un poco de disminuir la entrega del alto material que a lo mejor se da en una modalidad presencial, disminuir esas situaciones en cuanto a la cantidad y saber que quizás a veces menos es más eficiente, es más significativo y obviamente poder acompañarlos con, así como bien lo manifestaba Germán, en cuanto a aplicaciones que para ellos en la parte lúdica obviamente son súper importantes, Quizzes, Kahoot, o el propio Drive, que si bien también es algo curioso que nos pasó este año, si bien son estudiantes que son nativos digitales, ¿cierto? Muchas veces sus experiencias más comunes tienen que ver con el tema de las redes sociales. Entonces, aplicaciones como el uso del correo o manejar el propio Classroom ha sido también un aporte o un aprendizaje colaborativo entre docentes y estudiantes. Eso por mi parte, Felipe. Muchas gracias, Andrés. Creo que planteas varias líneas de reflexión que son interesantes, que son potentes, sobre todo esta idea del equilibrio entre, bueno, lo sincrónico y lo asincrónico, que en tu caso te ha servido también para ir acompañando trabajos procedimentales, que como bien señalas son claves en tu área curricular, ¿no? Y también esta idea que sintetizabas con esta frase, menos es más, pero resuena mucho en muchos colegas de todo el país, ¿no? Gracias. Jimena, desde el área de inglés, también me parece interesante reflexionar sobre el contexto del ciclo evaluativo en el aula, ¿verdad? El ciclo que en el fondo va de ese tránsito desde la evaluación formativa a la sumativa. ¿Cómo fuiste resolviendo tú, cómo has ido resolviendo ese tránsito en tu área? Bueno, buenas tardes a todos. Es un grato estar acá con distintos colegas, distintas áreas y escuchar y, como bien dicen todos, sentirse identificada con las experiencias que han compartido, que al final me hacen pensar que no estamos todos tan perdidos, ¿cierto? Y como bien decía mi colega antes,
cómo el colegio organiza el modo de trabajo también es importante en términos de apoyo para el estudiante y también para el docente. En este caso, yo creo que el colegio donde yo trabajo tomó una muy buena decisión, por ejemplo, al establecer el trabajo por módulos. Cada asignatura establecía su trabajo por módulos y dependiendo de las condiciones, de las características o de los objetivos fijados por el docente, obviamente alineados con la adecuación curricular, cada docente veía cuánto duraba este módulo. Y este módulo comprendía una clase sincrónica de 45 minutos a la semana en el caso de inglés, ¿ya? Y también sugirió el colegio en un principio que trabajáramos con porcentajes de logro. Y acá es un poco lo curioso, y yo les quiero decir como mi propia ruta de aprendizajes, porque en el primer módulo que implementé, hicimos los 45 minutos de clase, se presentó vocabulario, trabajamos con distintas estrategias de comprensión lectora, comprensión auditiva, pero después la última clase del módulo fue, ok, esta va a ser la evaluación final del módulo, trabajemos al tiro, lo que alcancemos dentro de estos 45 minutos, les doy un poco de retroalimentación y después no supe nada más de ellos hasta la entrega de este porcentaje de logro por este trabajo. Lo curioso fue que al decirle porcentaje de logro se entendía como una evaluación formativa, pero en realidad la evaluación formativa per se en este primer módulo no se llevó a cabo. No hubieran instancias significativas de retroalimentación, si bien se les entregó al final, o yo les entregué al final el porcentaje de logro y retroalimentación, los estudiantes no hicieron nada más con eso y después pasamos al módulo siguiente. Y si bien los porcentajes no fueron bajos, igual sentí que la forma de trabajo o de trabajar con los estudiantes, de guiarlos en este proceso, no era el correcto, no era el más adecuado en los tiempos que estamos, donde de partida ya baja la hora de clase, la cantidad de horas de clases y las formas de apoyo son también cada vez más limitadas a pesar de todos los recursos que tenemos, ¿cierto? Entonces, para el segundo módulo, y esto ya fue algo que fui reforzando en los siguientes módulos también, y acá de hecho lo tengo anotado en mis apuntes y me alegra mucho que el colega también lo haya dicho, menos es más. Dije, no me voy a apurar, no voy a querer hacer 1.000.000 de cosas en un tiempo limitado porque lo importante es este proceso de acompañamiento, es ayudar a los chiquillos a llegar a la meta en la que van en esta ruta. Entonces, ahora lo mismo, vimos vocabulario, actividades de comprensión lectora, comprensión auditiva, pero ahora destinamos 2 sesiones de 45 minutos donde se explicaba lo que tenían que hacer, recibían retroalimentación. A la próxima sesión ellos tenían que evidenciar una mejora en base a esa retroalimentación y después de esa otra retroalimentación se les entregaba su porcentaje de logro. Lo que pasó acá y lo que establecimos también yo y algunos colegas fue que después de entregarles el porcentaje de logro, los estudiantes también tenían una semana al menos para mejorar sus trabajos, ya sea actividad que hayamos hecho en clases o estos productos finales del módulo. Ellos igual tenían tiempo para mejorar en base a la retroalimentación que se les dio. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el proceso formativo y el sumativo. Entonces, ahora que tenemos que transformar estos porcentajes de logro a notas según las indicaciones del ministerio, yo siento que el proceso no ha sido traumático para los estudiantes porque ellos están confiados en que lo que han hecho, han trabajado en ello, le han puesto dedicación y no solamente aquellos que se han podido unir a la clase sincrónica, porque también tenemos algunos que no se han podido unir a la clase sincrónica y en este sentido el uso de correo y Google Classroom con su sección de comentarios y todo eso ha ayudado bastante a la entrega de retroalimentación y a la interacción también que uno puede hacer con los estudiantes al entregar esa retroalimentación o esa guía.
Y lo mismo que decía Germán, de repente llegaban mensajes, notificaciones de Google Classroom, profesor, ¿cómo se hace eso? Y por ejemplo, ya al tener uno la aplicación instalada, ahí uno podría ir acompañando un poquito más. Entonces, eso fue el cómo llegamos ahora a la evaluación sumativa. Muchas gracias, Jimena. Yo creo que en realidad tu respuesta, tu reflexión plantea con meridiana claridad un tema que a mí me parece súper relevante de subrayar y de hacer emerger en un seminario como este, ¿no? Que tiene que ver con la propia reflexión del equipo docente, ¿no? Como tú decías, mira, en realidad partimos con esta lógica, estábamos aquí, pero bueno, reflexionando sobre qué pasaba a medida que íbamos recibiendo también el feedback y trabajando con los estudiantes, en realidad nos fuimos centrando en otros aspectos, en la importancia en esto de menos es más, en la importancia de acompañar procesos de trabajo, y eso a mí me parece súper interesante, esta lógica de también la reflexión del propio equipo docente, ¿no? Y claro, planteas algo que es igualmente importante, que es esta idea de, en base a la retroalimentación, informar porcentajes de logro, ¿no? Y ahí pensaba también en tu caso, Andrés, en esto de cómo informar desde el área de educación física, ¿no? ¿Cómo han resuelto ustedes informar los niveles de logro de los desempeños, ya sea a los estudiantes y también a las familias? Sí, bueno, la verdad es que desde la parte más ejecutiva hemos, yo creo que agotado los recursos de Classroom para poder generar el espacio, digamos, más vital que tiene que ver con asignar una actividad, evaluarla, que los estudiantes o las estudiantes puedan saber, ¿cierto?, cuál es el desarrollo del objetivo de aprendizaje en función, digamos, de lo que se les plantea, pero también en generar ese espacio de retroalimentación, es decir, el estudiante poder saber, poder dialogar o preguntar respecto de un poco lo que plantea, y desde ahí también poder generar el espacio para conectar con los tutores, con los apoderados en función de eso. Un gran aliado en ese sentido para nosotros ha sido esta aplicación, ¿cierto? Para informar periódicamente, y hay algo que desde el colegio y que también por ahí mencionaba uno de los colegas, a mí me toca también participar desde la jefatura de curso. Entonces yo creo que la jefatura de curso es súper vital en ese sentido, porque está el espacio asincrónico donde yo puedo retroalimentar al estudiante, entregar los informes, el desempeño en función, ¿cierto?, de un poco cómo está esta ruta de aprendizaje, pero también está el espacio de diálogo donde muchas veces pasa que dependiendo un poco del grado de autonomía del estudiante o la etapa escolar en la que esté viviendo, muchas veces son los padres o los apoderados los que están más conectados en las etapas iniciales de formación escolar, pero a medida que van creciendo los estudiantes generan este espacio de autonomía que pese a que estén en casa, hay muchas veces que el papá, la mamá no se entera, o un poco dependiendo de las dinámicas familiares, el apoderado no convive o no vive en el mismo espacio que el estudiante, entonces ¿de qué manera llega esa información? Entonces para eso la verdad es que desde la jefatura, y algo que el colegio hace mucho énfasis, tiene que ver con el espacio del acompañamiento desde la entrevista personal con el apoderado, y la verdad es que ha requerido esfuerzos grandes porque no es lo mismo estar en la jornada escolar tradicional que adaptando los tiempos de casa, pero en ese sentido hemos fortalecido, ¿cierto?, el acompañamiento desde la entrevista, entregar los informes de manera trimestral, y la verdad es que también un buen aliado entre todas las aplicaciones que han surgido ha sido el software de gestión escolar del colegio, que nos ha permitido también poder mantener informado al apoderado en ese sentido, desde lo más práctico, digamos, en cuanto a la entrega de los informes. Muchísimas gracias, Andrés. En realidad, tú planteas algo que es clave y que ya surgió en el primer panel, ¿verdad? Esto lo decía Germán con una frase que me gustó mucho también, esto de ponerse en los muchos zapatos de los estudiantes, ¿no? Y que tú ahora lo planteas desde la perspectiva de
atender también a las diversas dinámicas familiares que hay también en el alumnado, y que entonces eso está muy lejos, evidentemente, de, no sé, de solo hacer una guía, enviarla y ya está, ¿no? Sino que toda la serie de dispositivos que tú planteas, como entrevistas y otros, son claves también para acompañar esos procesos, ¿no? Si volvemos a inglés, a tu experiencia, Jimena, ahora que ya se nos está terminando este año 2020, ¿qué aprendizajes crees tú que has obtenido respecto a la forma de evaluar, ¿no? Y por ejemplo, de esos aprendizajes, ¿hay algunos que proyectas para el año 2021, que es algo que también se ha comentado, que probablemente vamos a seguir en una dinámica relativamente similar? ¿O cuáles tal vez hay que resolver todavía? Bueno, de aprendizaje y relacionado con lo que hemos hablado, la importancia de la retroalimentación y cómo esta impacta no solamente como en el número, en la nota o en el porcentaje que obtienen los estudiantes, sino que cómo ellos también impactan, cómo ellos se van dando cuenta de su propio desarrollo, de las habilidades que tienen, de cómo mejorar, de cómo se va dando el proceso, de lo que han hecho bien, lo que tienen que mejorar. Y eso no solamente he notado que causa un impacto en la mejora en la asignatura, sino que también en su confianza. Tiene un gran impacto en su confianza en sí mismo y hacia la asignatura. Por ejemplo, aquellos que antes se negaban a hablar en inglés, ahora se sienten con un poco más de confianza para hacerlo, porque hay todo un trabajo por detrás. Esta cosa de yo pronuncio mal o cosas por el estilo, ya al practicarlo, al recibir retroalimentación, eso se ha visto, nos hemos hecho cargo de eso junto con los estudiantes y eso ha tenido un impacto en ellos. Y también otro aprendizaje son los medios. Acá los colegas han expuesto distintas aplicaciones y eso es lo bueno, ver qué medios tiene el estudiante y qué pueden instalar, por ejemplo, en sus celulares para poder nosotros trabajar con ellos en las distintas actividades evaluativas. Por ejemplo, en actividades de habla yo he implementado la evaluación de videos y hay algunos que se sienten más confiados haciéndolo en grupo y tienen las habilidades tecnológicas para hacerla. Apoyamos también ese proceso, ya vamos, entonces ustedes hagan trabajo en grupo. Hay otros que se sienten más confiados grabando el video solos, y eso muchos chiquillos que antes no hablaban en la clase, al tener la posibilidad de grabar este video solos de manera independiente y después solamente enviarlo y que solamente sea yo la que los ve, eso los ha ayudado también a tener confianza. Y de esto, ¿qué me llevo para el próximo año? El dar más instancias de apoyo y andamiaje y retroalimentación para los estudiantes con el fin de que, porque si bien algunos se han dado cuenta de que pueden, todavía me faltan los otros. Entonces, tengo que ayudar a esos otros a que también se den cuenta de que pueden y de cómo llegar ahí. Obviamente, no a todos les acomoda esta instancia en línea, así que también hay que ver por ese lado también cómo seguir apoyando desde la retroalimentación a estos alumnos. Y eso está conectado a lo que hay que resolver. Cómo yo doy mi apoyo en estos 45 minutos que tengo, sin volverme loca, sin estar contestando correos o WhatsApp a las 11 de la noche, un día sábado, ¿ya? Entonces, ¿cómo maximizar sin hacer más los tiempos que tenemos para la enseñanza dentro como de nuestro horario? Muchas gracias, Jimena. Y para mantener la salud mental y espiritual también de cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Retroalimentación, apoyos, ojalá también para ir avanzando hacia, como decías tú, hacia todos aquellos y aquellas estudiantes que tal vez todavía han tenido dificultades para enfrentar este año. Tal vez a modo de cierre de este conversatorio, porque luego hay en realidad un montón de preguntas y de comentarios,
quisiera lanzarles una pregunta para que responda cada uno desde su área muy brevemente. Si pudieran decir en 1 o 2 minutos, ¿qué recomendaciones o consejos entregarían también a otros docentes para evaluar los aprendizajes a distancia en sus respectivas áreas, ¿no? ¿Seguimos en el orden, Felipe? ¿Sí? La verdad es que de lo que personalmente me ha funcionado y que mencionaba en la primera pregunta es situar al estudiante, ¿cierto? Como los actores principales de los procesos de aprendizaje y en función de eso después definir un poco la ruta del aprendizaje. Yo creo que es uno de los elementos en lo personal que me ha servido un poco para que ellos también sientan que el docente empatiza en esta situación. Fortalecer también la evaluación formativa versus esta carrera como por tener las notas o estar calificando para ir pasando. Entonces un poco situar, yo creo que un poco esta resistencia que existe o que existía en función, digamos, de este nuevo decreto 67, donde se ponía énfasis en la evaluación formativa, la pandemia a lo mejor siendo, cierto, la enfermedad fue la cura para un poco llevar este camino para propiciar el énfasis en la evaluación formativa. Creo que también esa es una clave que también ha servido un poco para no generar, cierto, este caos por estar entregando las tareas en función, digamos, de la calificación. Yo creo que también otro concepto clave puede ser potenciar la cultura de la autoevaluación y la coevaluación entre los estudiantes para que ellos también sean partícipes activos en este proceso, que ellos se den cuenta un poco de cómo llegan, un poco para fortalecer este tema de la retroalimentación y la metacognición, ¿cierto? Y yo creo que algo también vital es ayudarnos entre los colegas. Creo que muchas veces en los colegios existe una brecha generacional entre los profesores o las profesoras, ¿cierto? Que vienen llegando y aquellos que son más nobles, ¿cierto? Y creo que implementar esta cultura de compartir las prácticas creo que es un buen elemento para poder, ¿cierto? O que yo entregaría como para recomendar un poco este sistema de evaluación de los aprendizajes. El trabajo interdisciplinario creo que es vital en ese sentido. Bueno, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo Andrés, sobre todo lo último. Y también yo quisiera aportar 2 cosas. La primera es situar al estudiante y sus distintas particularidades en este proceso de enseñanza. Y no porque vamos a usar, por ejemplo, distintas plataformas tecnológicas, significa que estamos dejando de lado a aquellos estudiantes que no tienen este acceso a la conexión. Por ejemplo, lo que hacemos en el colegio donde yo trabajo es imprimir para aquellos estudiantes, mandar a imprimir para aquellos estudiantes que no tienen acceso celular o internet 24/7. Y yo he descubierto que todo se puede imprimir, desde el formulario de Google, desde sacarle un pantallazo al Mentimeter, desde mandar las mismas instrucciones del Jamboard. Entonces, ahí ir buscando cómo adaptar y al final siento que en ese sentido no ha sido tan difícil. Y en relación a eso, atreverse a innovar. Todo es nuevo, no solamente para los estudiantes, sino que también para nosotros. Y ser honestos con los estudiantes, decirles, ustedes están aprendiendo, yo estoy aprendiendo, aprendamos juntos. Muchas veces uno intenta utilizar distintas plataformas o nuevas cosas y uno cree que las entiende, se las presenta a los estudiantes, ellos descubren otras cosas. Entonces, entre todos podemos ir construyendo conocimiento no solamente de la materia, sino que de todas estas nuevas habilidades que hemos tenido que estar incorporando y escucharlos, porque ellos muchas veces le dan un nuevo sentido o una mirada más fresca a cómo nosotros queremos hacer las cosas, cómo nosotros queremos
que ellos lleguen a los aprendizajes. Muchísimas gracias, Jimena y Andrés, por estas reflexiones y estos consejos que comparten y que tienen que ver con, primero, seguir aprendiendo nosotras y nosotros, ¿verdad?, en nuestra propia docencia, y a partir de ahí intentar ayudar a otros en esos aprendizajes, ¿no? Lo primero que quisiera transmitirles, y ahora ya no solo a Jimena y a Andrés, sino también a Germán y a Emanuel, es la gran cantidad de comentarios y de felicitaciones que han llegado por parte del público, felicitaciones a su labor, comentarios sobre lo potente de las reflexiones y de las experiencias que han planteado aquí. Y bueno, dada la cantidad de preguntas, voy a ir puntualizando en algunas que dejo en el aire, porque la gran mayoría son abiertas, no para algún docente en específico. Así que quien quiera recoger ese guante lo puede recoger, ¿no? Paulo Albornoz, por ejemplo, señala respecto de la motivación en pandemia. ¿Cuáles son los elementos que ustedes proponen enfocarse para llegar al alumnado de la mejor manera posible, ¿no? Claro, Germán yo creo que ya planteaba algo cuando decía esto de conectar con temáticas actuales y cercanas para ellos, pero en fin, también creo que sería un tema interesante de reflexionar. Y lo vinculo con otra pregunta que hizo María Ruth Carrillo, que es muy parecida, porque ella plantea cómo fortalecer el componente afectivo del aprendizaje en esta nueva modalidad. Entonces, motivación, afectividad, dejo ahí sobre la mesa para quien quiera recoger esas ideas. A mí me gustaría contestar las preguntas. Bueno, son dos criterios muy importantes, sobre todo en pandemia, la motivación y la afectividad, porque sin ellos, más que la ruta de aprendizaje, no podemos lograr nada. Los elementos claves para que yo pueda motivar a mis estudiantes, como dije anteriormente, es la autocapacitación. Es que el docente busque, como hemos visto el relato maravilloso de los colegas que hemos escuchado, de buscar algunas plataformas que me sirvan. ¿Cómo yo me puedo vincular con el estudiante? Recordemos siempre que los estudiantes saben mucho de todas estas cosas digitales, inclusive más que nosotros. Entonces nosotros, en estos momentos de pandemia, un elemento importante es volver a ser estudiante, es volver a ser alumno, es salir del podio en el cual estamos, porque nosotros estamos en un aprendizaje constante. Y sobre la afectividad, la verdad es que es increíble cómo uno como docente, a partir de una pantalla, se ha involucrado mucho más con los estudiantes, sobre todo para los profesores jefes. Yo no soy profesor jefe, pero he visto los testimonios de algunos docentes que incluso llegan al estado de sentirse muy tristes por sus estudiantes. ¿Por qué? Porque es simple, o sea, hay estudiantes que no pueden estar en la clase, se le niega el derecho a la clase, porque no tiene dinero, ¿me entienden? Por eso yo tengo una reflexión propia y yo digo que la educación en pandemia ha dejado de ser gratuita. La educación ya no es gratuita, porque necesitamos pagar para tener Wi-Fi. Entonces, la afectividad es muy importante. Tengo que tener un vínculo muy respetuoso con el estudiante. Tengo que ser un poco más cercano a lo que era. Tener una comunicación que antes no existía, que es a través del email, que es a través del teléfono. La afectividad es un elemento muy importante de la motivación, respondiendo a las dos preguntas que se vinculan muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel. No sé si alguien más quisiera añadir alguna reflexión sobre esto, o si no, tenemos un montón de otras preguntas también. A mí igual me gusta... Oh, perdón. No, adelante. Gracias. Para mí igual me gustaría verlo desde las actividades. Por ejemplo, yo las actividades que he planteado, igual trato de involucrar un poco a la familia. Al principio tuvo un poco de resistencia en los núcleos familiares, en algunos núcleos familiares, pero por ejemplo ya después si les pedía a los chiquillos que describieran, no sé, a algún familiar, incluso no solamente ponían la foto del familiar, sino que salía el abuelito, la mamá, el papá, ahí como posando, indicando que I have brown eyes y cosas por el estilo. Entonces ahí no solamente hay una motivación propia, sino que tratar de involucrar a la familia, eso fue importante porque los chiquillos pudieran hacerlo cercano, pudieran conectarlo con algo que estaba literalmente al lado de ellos.
Así que ahí yo creo que también se pueden abordar los dos componentes. Más que nada referirme al componente de afectividad, ¿cierto? Que es bastante complejo en tanto estamos desde la pantalla. Pero retomando lo que decía Manuel, la verdad es que yo en tanto profesor jefe me he sorprendido de la vinculación que he logrado este año, que incluso ha sido mayor que el año pasado en tiempos presenciales. La verdad es que la posibilidad de ya tener un nivel de comunicación de hogar a hogar, porque bueno, yo estoy en mi habitación, los estudiantes están en sus casas, ha significado bastante. Y respecto también de la motivación y vinculándolo con la dedicación, y vinculándolo con la motivación, afectividad, me tocó que este año una apoderada me dejó un comentario y que a mí la verdad es que me dejó bastante sorprendido. Me dijo, profe, ¿sabe qué? La dedicación que usted le ha puesto, ustedes las han puesto en las clases, hacen que los chiquillos se motiven. Creo que cuando los estudiantes logran visualizar que para nosotros también es importante este año escolar o las actividades de aprendizaje, ellos también logran engancharse emocionalmente. Por ejemplo, Andrés, minutos atrás, señalaba esta idea de hacer algo más que simplemente enviar una guía, ¿ya? Y cuando los estudiantes y o apoderados logran ver eso, que uno en serio se lo está jugando por ello, porque para uno es valorable, obviamente, el aprendizaje de los estudiantes, ellos también logran ver eso. Creo que este año nos ha dado eso. Yo muy breve, Felipe. Sí. Sí, en realidad creo que también algo súper importante y que en lo particular nos funcionó fue diagnosticar, pero no desde la asignatura, o si bien desde la asignatura, pero no desde lo específico de los objetivos de aprendizaje de cada disciplina, sino que diagnosticar la situación en casa. Y diagnosticar la situación en casa nos sirvió para determinar un poco cómo poder desarrollar las actividades. Entonces, voy a contar una anécdota. Un día en la noche recibo un correo y un estudiante me dice, profesor, hola, buenas noches, no puedo, quisiera participar de las actividades, pero la verdad es que no puedo porque el techo del dormitorio donde hago mis clases y donde vivo mide 1,50 m. Entonces, ese correo fue súper significativo en función de poder empatizar con la situación en casa y poder definir en función de eso cómo poder definir lineamientos para el desarrollo de las actividades y que finalmente nos llevó a poder un poco decidir de lo que mencionaba al inicio, la mezcla de las actividades sincrónicas y asincrónicas para poder desarrollar en casa y que finalmente nos sirvió para poder tener una alta tasa, digamos, de devolución de actividades y de participación en ellas. Muchas gracias a todas y todos por sus respuestas. Dentro de las preguntas que han llegado, creo que hay una que se relaciona con un elemento que surgió de manera muy fuerte aquí en esta discusión, en esta conversación, que es la retroalimentación. Entonces, Clau Conti, por ejemplo, y Javiera también preguntan, ¿qué dificultades han encontrado ustedes en la retroalimentación digital? ¿Y qué instrumentos puedo usar para la retroalimentación constante en este contexto de pandemia? Para iniciar, bueno, primero, y para ser súper honesto, hay una dificultad física, ¿ya? Estos no son lentes ópticos, son para el tema del cansancio frente a la pantalla. Para ser súper honesto, yo diría que los primeros meses mi mayor dificultad fue eso, mis ojos, ¿ya? El agotamiento de estar horas frente a la pantalla leyendo actividades de los chiquillos, de estar, qué sé yo, editando algún video. Sé que ese ámbito es un desafío bastante fuerte, bueno, derechamente una dificultad bastante fuerte, ¿ya? Y para eso, claro, uno tiene que ir buscando distintas alternativas. Ya pensando en retroalimentación en Classroom, que al menos es la plataforma que usamos en nuestro colegio, por un lado, bueno, la misma herramienta de Classroom ofrece un banco de retroalimentación. Uno puede ir creando ciertos comentarios
estándar ante problemáticas estándar de algunas actividades de los estudiantes. Y hay otra herramienta más que yo todavía no he utilizado mucho, pero sí la utilizan bastantes colegas, que se llama Mote. Es una una extensión de Google Chrome que permite hacer retroalimentaciones mediante voz. Entonces, en el mismo segmento en el cual uno como profesor le quiere hacer algún comentario a un estudiante, uno simplemente aprieta un botón y puede hacer un comentario tal como un mensaje de voz en WhatsApp. Y eso además facilita cierto grado de vinculación con los estudiantes y también le da un pequeño cariz más de, por así decirlo, de humanidad. Esos son los pequeños dos ideas que puedo mencionar. A mí también me gustaría, respondiendo a esa pregunta acerca de la retroalimentación, y retomar un tema que hablé al principio de mi testimonio, es que estamos en un tiempo de cambio. O sea, la retroalimentación como nosotros la estábamos haciendo antiguamente no va a existir quizás jamás. El próximo año puede que sea muy híbrido, como estaban diciendo el resto de los colegas. Puede que sea clase presencial, clase remota o solo cápsulas. Entonces, el sentido de como tal retroalimentación normal, debemos cambiarla. Solamente como dejar de una reflexión, hace mucho tiempo yo leí un texto que decía que uno cuando impartía clase y se transformaba en un docente, uno tenía que tomar una opción, o transformarse en un monje, o transformarse en un ejecutivo. Yo creo que en tiempos de pandemia los docentes debemos ser una mezcla de los dos, porque el celular lo tenemos en la palma de la mano. Podemos hacer una retroalimentación en la palma de nuestra mano. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo podría dar humildemente? Es que seamos sensatos con los estudiantes que están pasando por un momento muy difícil y invirtamos unos pocos minutos a contestarle desde nuestra palma de la mano, a hacerle una pequeña retroalimentación. Eso, seamos monjes digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Difícilmente olvidaremos ese título. Nos quedan muy poquitos minutos, pero no quisiera dejar de lanzar una pregunta que me parece especialmente relevante y que creo que va muy bien a modo de cierre. Y mi disculpa también al resto del público por no poder lanzar aquí todas las preguntas, que la verdad que fueron muchas y todas muy interesantes. La plantea Silvia Saucedo y ella dice, de volver a la presencialidad, ¿qué sostendrían, o sea, qué mantendrían de esta etapa? De esta etapa que hemos vivido de educación a distancia. ¿Hay algo que mantendrían, que rescatarían de los aprendizajes que hemos hecho durante este curso? Todo, eso nomás quiero decir. En mi caso, creo que me quedaría con esta frase ya instaurada acá del menos es más. Siento que en la presencialidad estábamos muy apurados por hacer muchas cosas, por tener X cantidad de nota, por que en el fondo cumplir con llenar la planilla de que los objetivos se cumplieron. Pero acá, si bien en el caso de inglés siento que los objetivos priorizados nos han dado también un poco más de libertad a nosotros, siento que las actividades que hemos hecho, la cantidad de evaluaciones que hemos hecho, si bien han sido menor que en un año presencial normal, siento que han sido más significativos y hemos hecho cosas también que nos ayudan hasta a ser un poco más lúdicos con lo que estamos viviendo hoy en día. Que eso es algo con lo que yo me quedaría, como con priorizar qué es realmente significativo para mis estudiantes, conocerlos obviamente, considerar su opinión y en base a eso ver cómo vamos planificando. Aparte que igual, por ejemplo, Herman ya está viviendo o ya vivió esta modalidad dual, ¿cierto?, de online presencial, entonces nosotros también vamos a tener que ir viendo cómo lo vamos acomodando, pero creo que es eso, y aprovechar los recursos tecnológicos que hemos descubierto que apoyan más a los estudiantes a su trabajo independiente, por ejemplo, o a cómo aprovechar un poco más el trabajo en grupo, que
Es complejo sobre todo ahora, pero siento que tenemos harto que avanzar ahí. Y como bien también hemos dicho todo este momento, seguir aprendiendo, seguir actualizándonos y seguir informándonos y seguir innovando. Muchas gracias, Jimena. No sé si alguien más quisiera. Sí, yo discrepo un poquito con Emanuel. Me quedo con casi todo, menos con el espacio presencial. Creo que es innegable, es lo que nos hace, digamos, el sentido de la educación creo que está ahí. Pero entiendo cuál era el foco de lo que mencionaba. Yo me quedaría con algo que tiene que ver con el ahorro del papel. Creo que es súper, súper fundamental no perder, ¿cierto?, el uso de esta tecnología, en la implementación, ¿cierto?, digamos, ya in situ, en el aula de esta era digital, para que descansen, ¿cierto?, los toners, descansen las impresoras de la cantidad de papel que al final de año sabemos que nos toca de repente en el colegio estar reciclando una y otra vez, o finalmente que se va a la basura. Eso es así. Creo que me quedaría con eso, con mantener el uso de estas aplicaciones, porque también hay un componente digamos, bueno, de lo lúdico, pero también un componente con respecto a situarnos un poco en las dinámicas de nuestros estudiantes. Y como bien decía Emanuel, el celular hoy en día para ellos es una extensión, para nosotros también, de todo, de todo. Entonces, finalmente hay muchas cosas que podemos seguir reutilizando y aprovechando. No sé, Felipe, solamente porque leía los comentarios que están en la transmisión, quizás por ahí podemos compartir los correos y compartir esta experiencia con el resto de los colegas que están conectados. Eso por mi parte. Solamente decir de que agregar todo lo digital a la presencialidad es vital. Lo digital en el aula llegó para quedarse. A eso me refería con la totalidad. Eso. Muchísimas gracias a todos, a cada una y cada uno de ustedes. La verdad que a nombre de todo el equipo del webinar, que es muchísima gente la que trabajó para hacer esto posible, les quiero agradecer profundamente, primero su presencia hoy día aquí, ha sido bellísimo en realidad, y creo que hablo a nombre de todas y todos, escucharles hoy sus reflexiones, sus experiencias, y en segundo lugar su trabajo también en el día a día, en estas aulas virtuales y en este escenario complejo en el que nos tocó desarrollar nuestra labor docente, ¿no? Entonces, para terminar el seminario de hoy, quiero nuevamente agradecer especialmente la participación de los profesores Jimena Ibaceta, Germán Reynoso, Emanuel Ramírez y Andrés Vargas. También quiero agradecer a todos y todas ustedes por participar hoy con sus comentarios y preguntas y por el visionado de este webinar. Queremos contarles también, para cerrar, que la mesa social, ya lo adelantó Lorena Medina al inicio, está trabajando en nuevos informes que saldrán prontamente sobre evaluación, enseñanza de la filosofía y comunidades de aprendizaje para educación parvularia. Así que ahí estar atentas y atentos también para cuando surjan esos informes. Y finalmente queremos dejarles invitados e invitadas para la segunda sesión de este ciclo sobre didácticas para la proximidad, que se realizará en enero de 2021. El tema de esa sesión será Educación para la Ciudadanía del año 2021. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos prontamente.